Tú estás aquí porque estás fatigado, pero no del modo honesto que produce el trabajo físico. Tu fatiga es el residuo tóxico de una sobrecarga artificial. Sientes ese rumor bajo la piel, ese zumbido eléctrico en la base del cráneo. Es una vibración de ansiedad sin objeto. Estás inmóvil en la silla, pero tus dedos tiemblan con la memoria cinética de deslizar una pantalla, buscando la próxima microdosis de información que no necesitas. Tus ojos están secos, no por falta de lágrimas, sino por la hipervigilancia obligada que ha mantenido tus párpados abiertos durante demasiadas horas ante la luz azul. No es tu alma la que está enferma, es tu sistema nervioso, inflamado. Lo que te ha traído a considerar esta moda del detox de dopamina no es la aspiración a una versión superior de ti mismo, como te venden los charlatanes digitales. Es el reconocimiento somático de que ya no puedes tolerar tu propia realidad sin un constante anestésico cognitivo. Es el grito de tus receptores pidiendo tregua. Es el pánico de un organismo que ha perdido la capacidad de experimentar el placer simple, el sabor de un vaso de agua fría, la cadencia de la respiración, porque su umbral de satisfacción ha sido artificialmente elevado a las cumbres de la gratificación instantánea. La sociedad, la que te ha empujado a este estado de sobreexposición crónica, ahora te vende la cura como un hack. Te dicen que es una herramienta de productividad, una manera de optimizar el rendimiento. ¡Qué burla más cruel! Reducen la necesidad de enfrentar el vacío existencial a una simple tabla de Excel. El detox de dopamina, en su encarnación moderna y superficial, no es un acto de ascetismo o de redención, sino un intento desesperado por resetear el medidor de tolerancia para poder volver a engancharse con mayor eficacia al mismo sistema que te enfermó. Es crucial desmantelar la narrativa del enemigo. Ellos te dicen que el problema es la dopamina, la molécula del placer. Eso es una simplificación grosera que le roba dignidad a tu lucha. La dopamina no es placer. La dopamina es deseo. Es la molécula de la anticipación, del impulso exploratorio, de la motivación de búsqueda. Es el motor químico que nos hizo humanos, que obligó a nuestros ancestros a salir de la cueva en busca de comida o pareja, a pesar del riesgo. Cuando interactúas con un algoritmo diseñado para maximizar el tiempo que pasas mirándolo, no estás recibiendo placer. Estás siendo manipulado en la arquitectura profunda de tu deseo. El problema no es el placer en sí, sino la densidad y la predictibilidad del estímulo. En un entorno natural, la recompensa es incierta, esporádica y costosa. Cazar o recolectar requiere esfuerzo físico y hay una alta probabilidad de fracaso. El pico de dopamina se produce durante la búsqueda y la anticipación de la recompensa. Cuando la recompensa llega, hay un breve estallido de endorfinas y serotonina, seguido de un retorno a la homeostasis. La meseta es larga y tranquila. Ahora, observa la trampa digital. Las notificaciones, el scroll infinito, los videos de 5 segundos, son recompensas de bajo costo y alta frecuencia. Estos estímulos evitan el esfuerzo de la búsqueda. El sistema límbico, que evolucionó para manejar la incertidumbre de la sabana, está siendo bombardeado por un flujo continuo de falsos positivos. Y aquí es donde la neurobiología se convierte en tragedia personal. Los estudios muestran que la exposición crónica a estos superestímulos provoca una downregulation, una disminución en la sensibilidad y el número de receptores dopaminérgicos D2 en el núcleo accumbens, la estación central de recompensa. Tu cerebro, que es una máquina de adaptación brutalmente eficiente, percibe el exceso y decide protegerse, bajando el volumen de la señal. El resultado, lo que antes te daba un 8 en satisfacción, ahora apenas te registra un 2. Este fenómeno no es una debilidad moral, es una adaptación fisiológica al ambiente tóxico. El coste biológico de la mentira de que la vida puede ser excitante cada 10 segundos,
es que tu sistema se vuelve sordo al murmullo de la realidad. El verdadero problema, y aquí la metáfora se vuelve quirúrgica, es que has desarrollado una inflamación atencional. Piensa en tus vías de recompensa como una tubería hidráulica. La naturaleza diseñó esta tubería para manejar un flujo constante, pero moderado. La tecnología moderna ha instalado bombas de presión industriales, inyectando un torrente incesante de estímulos hiperconcentrados. El sistema no colapsa, pero se desgasta. La pared de tu atención, el revestimiento celular que debería filtrar y procesar los estímulos, está erosionado. Tu sistema nervioso se encuentra en un estado de alerta de bajo grado constante, como si estuvieras huyendo de un depredador que nunca llega. El resultado es el cortisol crónico y un agotamiento de los neurotransmisores que te permitan enfocarte y sentir calma. El detox de dopamina es, por lo tanto, la prescripción brutal que el cuerpo emite cuando se le niega el silencio. No se trata de eliminar la dopamina, sino de restaurar la capacidad de sentir placer y de recalibrar el umbral de dolor. Es el intento de pasar de la intensidad artificial y patológica al modesto y digno arte de la atención. Es un memento mori bioquímico, un recordatorio de que si no controlas tu atención, no controlas nada. Y la realidad, una vez que la enfrentas sin el escudo narcótico, es mucho más exigente y mucho menos gratificante a corto plazo de lo que te habían prometido. Pero es la única que es real. La realidad, una vez que la enfrentas sin el escudo narcótico, es mucho más exigente y mucho menos gratificante a corto plazo de lo que te habían prometido, pero es la única que es real. El costo de sostener una vida irreal nunca se cobra en metálico, se cobra en neuroquímica y en el desgaste silencioso de la infraestructura biológica. Cuando el individuo intenta forzar una correspondencia entre su experiencia interna, cruda e inevitablemente ambivalente, y el ideal social de la euforia constante o la productiva felicidad, se inicia una guerra civil a nivel celular. Esto no es un fracaso moral, es una deflagración neurobiológica. Nuestro sistema nervioso autónomo está diseñado para la supervivencia en un entorno de escasez y peligro intermitente, no para la ejecución perpetua de una obra de teatro donde el protagonista siempre debe estar bien. El cuerpo, ante la exigencia continua de suprimir la señal de malestar, la ansiedad legítima, el tedio existencial, la fatiga comprensible, entra en un estado de alerta que se cronifica. La amígdala, ese centinela primitivo, permanece encendida, registrando la discrepancia entre el sentir y el actuar como una amenaza inminente a la cohesión social, que para el cerebro antiguo es sinónimo de muerte. Esta hipervigilancia perpetua eleva el cortisol, inunda el torrente sanguíneo y mantiene el sistema nervioso simpático en un estado de tensión que es biológicamente insostenible. Lo que experimentamos como agotamiento mental o depresión leve pero persistente es, en muchos casos, simplemente la manifestación corporal de una sobrecarga homeostática. El cuerpo, en su sabiduría brutal, ha decidido que seguir sosteniendo la mentira performativa requiere demasiada energía y ha comenzado a racionar recursos, forzando la lentitud, la anedonia y, en última instancia, la rendición. Hemos patologizado el descanso y hemos endiosado la dopamina de bajo costo. Cuando te retiras de la búsqueda frenética de estímulos externos y te sientas en el silencio incómodo de tu propia fisiología, el sistema nervioso experimenta lo que se siente como un síndrome de abstinencia. De repente, el mundo real, desprovisto de filtros y efectos especiales, parece apagado, gris. La industria del entretenimiento, la validación digital y el consumo constante han secuestrado nuestros circuitos de recompensa, prometiendo una satisfacción inmediata que nunca llega a la médula y solo logra desensibilizar los receptores, asegurando que la próxima dosis de estímulo deba ser mayor, más ruidosa, más polarizante. El diagnóstico de esa sensación de vacío, de esa irritabilidad sin causa aparente, rara vez apunta al conflicto estructural,
Se nos dice que es un fallo personal, un desequilibrio químico que requiere ser medicado, o un déficit de mentalidad positiva que debe ser corregido con rituales vacíos de autoayuda. Pero el sistema no necesita que estés sano y satisfecho, necesita que estés ligeramente quebrado y perpetuamente buscando. La industria que se beneficia de esta desregulación biológica es vasta y voraz. El capitalismo moderno no solo extrae valor de tu tiempo y tu trabajo, extrae valor de tu atención y de tu ansiedad. Un individuo en calma, centrado y consciente de sus límites es un mal consumidor y un mal objetivo algorítmico. El algoritmo, esa fría máquina de predicción, no busca tu bienestar, busca tu tiempo de pantalla. Y ha descubierto que la forma más eficiente de capturar y retener tu atención es explotando las vulnerabilidades evolutivas más profundas, el miedo a la exclusión, la comparación social y la necesidad primitiva de pertenencia. Cada vez que el cortisol se dispara por un comentario negativo o la dopamina se libera por un me gusta inesperado, el bucle se refuerza. Tu sistema límbico, que data de hace millones de años, está siendo explotado en tiempo real por un código escrito hace meses. El resultado es una sociedad crónicamente inflamada, donde la fatiga es la norma y la desconexión con el cuerpo se ha convertido en una estrategia de supervivencia. El gran engaño es que te han convencido de que eres un fracaso por sentir lo que biológicamente tienes que sentir ante una existencia estructuralmente alienante. Si sientes una profunda aversión hacia la alegría obligatoria, si el ruido social te resulta físicamente doloroso, si la soledad te parece un refugio indispensable más que un castigo, no estás fallando. Tu cuerpo simplemente está ejerciendo un acto de integridad biológica. Está rechazando la sobrecarga sensorial y emocional que el entorno te impone. Cuando experimentas esa punzada de cinismo ante un eslogan motivacional o ese desprecio por la superficialidad del ritual social, esa no es tu parte oscura o tu pesimismo, es tu sistema nervioso enviando una señal crítica de rechazo. Es la amígdala gritando, peligro. Esto es falso. El costo de mantener esta ficción es demasiado alto. La verdadera salud mental no es la ausencia de tristeza o ansiedad, sino la capacidad de sentir esas emociones como una respuesta legítima a una realidad imperfecta, sin necesidad de disfrazarlas o medicarlas por orden social. La negación de tu propia sombra, de tu dolor, de tu fatiga existencial, es lo que te mantiene encadenado al ciclo de búsqueda y decepción. La única salida verdadera no es buscar más, sino detenerse. Cuando permites que el peso del silencio se asiente, el cuerpo comienza un proceso de recalibración que es lento, desagradable y en ocasiones aterrador. De repente, el dolor que habías mantenido encapsulado empieza a moverse. Las lágrimas contenidas fluyen. El enfado reprimido pide ser reconocido. Esta es la fase de la desintoxicación, y es fundamental entender que este malestar no es un signo de que estás empeorando, sino de que el organismo está finalmente deshaciendo los nudos de la mentira. Es el proceso de volver a la homeostasis biológica, donde el sistema nervioso simpático y parasimpático pueden dialogar de nuevo, y donde el cortisol puede por fin bajar a niveles de reposo. Esto no te llevará a la felicidad de postal, la cual es una fantasía infantil y un producto de consumo. Te llevará a algo mucho más valioso y sostenible, la indiferencia quieta y la fuerza resiliente, que viene de saber que la vida es sufrimiento entrelazado con momentos de gracia fugaz, y que no hay que luchar contra esta ecuación. Deja de luchar contra tu propio diagnóstico interno. Si estás agotado, no es porque no te esfuerces lo suficiente, es porque has estado sosteniendo una ficción que te consume. La aceptación de la carga, la rendición ante la fatiga profunda, es el primer acto de verdadera soberanía. Solo en esa pausa biológica, cuando dejas de performar,
puedes empezar a distinguir la voz de tu propia integridad de la cacofonía social que exige tu constante rendimiento emocional. Permítete el silencio, permítete la antipatía, permítete la verdad incómoda de tu propia química. Es la única base sólida sobre la cual se puede construir una existencia que, aunque no sea alegre, sea indiscutiblemente real. Es ahí, en la quietud brutal de los hechos, donde uno encuentra una dignidad que ya no depende de la aprobación externa, sino de la coherencia con uno mismo. El cuerpo lo sabe, y ahora tú también. La quietud brutal de los hechos no es un regalo, es una herramienta que se forja en la renuncia. Si el cuerpo sabe la verdad, si la amígdala reacciona al engaño incluso cuando la corteza cerebral insiste en la ficción social, necesitamos entonces un plano, un mapa de navegación que muestre la ruta de escape de este ecosistema de ansiedad programada. Necesitamos ver a alguien que, de manera literal y sin adornos, decidió no pagar el coste biológico de la mentira. No hablo de gurús modernos que venden retiros espirituales, ni de estoicos de café que recitan frases memorizadas mientras esperan la aprobación de la red. Hablo de una figura que no buscó la paz, sino la coherencia con el instinto. Un hombre que convirtió la desposesión radical en la forma más alta de riqueza neurológica. Hablo de Diógenes de Sinope. Su historia comienza con un acto que la sociedad define como corrupción, pero que él redefinió como la primera lección de escepticismo radical. Su padre, Isesias, encargado de la Casa de la Moneda de Sinope, fue acusado y exiliado por falsificar la moneda. Diógenes, arrastrado por la caída de su linaje, no vio un crimen moral, vio una metáfora. Si la sociedad castigaba a su padre por falsificar pequeñas piezas de metal, ¿por qué no castigaba la falsificación masiva de los valores, las costumbres y las leyes que sustentaban la vida en la polis? La moneda, en el fondo, era solo un contrato acordado para facilitar el intercambio. El honor, la virtud, la decencia, la ambición, todo eso eran monedas falsas circulando en el mercado del espíritu humano, y la multa por creer en ellas era la inflamación crónica del sistema nervioso. Exiliado y arrojado a Atenas, el centro neurálgico del conocimiento y la hipocresía, Diógenes tomó una decisión que no fue de pobreza, sino de estrategia. La neurosis social se alimenta del exceso. Exceso de posesiones que defender, exceso de reputación que mantener, exceso de futuro que planificar y temer. El camino para apagar el ruido interno era eliminar las entradas externas. Su decisión radical no fue un manifiesto filosófico escrito en un pergamino, fue un acto performático y biológico que duró hasta su muerte. Diógenes eligió el pitos, la tinaja de cerámica gigante, como su hogar. Esto no era un acto de mendicidad, sino un rechazo a la arquitectura de la ansiedad. ¿Qué significa poseer una casa? Significa ser esclavo del tejado que gotea, de la hipoteca, de la necesidad de proteger lo acumulado. Cada objeto es un ancla que te ata a un lugar, aumentando el cortisol ante la amenaza de pérdida. Al renunciar a la vivienda, Diógenes cortó el suministro de esta ansiedad preventiva. Su hogar se movía con él. Su única lealtad era con la tierra que pisaba y con el sol que lo calentaba. La sociedad ateniense lo apodó el cínico, el perro, y él abrazó la etiqueta con orgullo. ¿Por qué el perro? Porque el perro no necesita adornos, no respeta convenciones inútiles, y su vida se rige por la ley de la naturaleza, no por la ley del hombre. Sus supuestas fallas, vistas por la élite como signos de depravación, eran en realidad virtudes biológicas puras. Consideremos la solidaridad con la pobreza, su primer gran defecto. La acumulación, nos han enseñado, es seguridad, pero Diógenes demostró que la verdadera seguridad reside en no necesitar. Se alimentaba de lo que encontraba, bebía agua de su mano y vestía un simple manto que le servía de cama. Esta austeridad no era penitencia, era higiene mental. Los estudios modernos sobre el estrés muestran que la comparación social y la carrera por la adquisición son motores primarios de la depresión y la ansiedad. Diógenes,
Al vivir por debajo de la línea de la necesidad, se liberó de la principal causa de inflamación psíquica de su tiempo. Su sistema nervioso central estaba en reposo porque no participaba en la economía de la envidia. Su única riqueza era su tiempo y su autonomía sobre sus propios impulsos. El segundo defecto, el más ofensivo para la polis, era su ausencia de vergüenza. La vergüenza social es el mecanismo más poderoso de domesticación humana. Es el miedo al juicio externo internalizado en el cuerpo. Es lo que nos obliga a mantenernos en línea, a vestirnos de cierta manera y a reprimir impulsos biológicos naturales. Diógenes desmontó esta coerción performáticamente. Comía en el ágora, el lugar sagrado de la política, desafiando la norma de que la comida era un asunto privado. Más radicalmente, satisfacía sus deseos sexuales en público, argumentando que si se podía saciar el hambre en público, ¿por qué no el deseo? Este comportamiento no era un acto de rebeldía adolescente, era una disección clínica del contrato social. Él estaba preguntando, ¿quién gana cuando reprimo mis funciones biológicas naturales para mantener una fachada de civilidad? Gana el sistema que utiliza tu miedo a la vergüenza como palanca de control. Diógenes, al rechazar la vergüenza, se negó a darle al sistema esa palanca. Su amígdala no respondía a la desaprobación pública porque él había decidido que la única aprobación necesaria era la de su propia biología. El tercer defecto era la misantropía profunda, su famosa búsqueda del hombre honesto con una lámpara a plena luz del día. Diógenes no odiaba a los seres humanos, sino a las máscaras. Odiaba la incapacidad de la gente de vivir según sus propios principios, prefiriendo la comodidad de la mentira colectiva. Cada ateniense que veía era un algoritmo, predecible, programado para decir y hacer lo que se esperaba. Su lámpara no buscaba virtud moral, buscaba coherencia biológica, un ser cuyo interior y exterior no estuvieran en guerra constante. La historia central, el punto de inflexión que lo valida como el cirujano de la realidad que era, llegó con la confrontación con Alejandro Magno. Alejandro, el hombre más poderoso del mundo conocido, el conquistador de imperios, viajó específicamente para encontrarse con el filósofo que vivía en una tinaja. Alejandro, rodeado de sus generales y el esplendor de su poder, encontró a Diógenes tomando el sol tranquilamente fuera de su Pitos. El encuentro fue un choque de dos realidades opuestas, la ambición infinita y la autarquía total. Alejandro, impresionado y sintiéndose magnánimo, se presentó y le preguntó: «Pídeme lo que quieras, estoy en posición de dártelo». Aquí, el poder del mundo ofrecía su máxima herramienta, la capacidad de adquirir o cambiar las circunstancias externas. Este era el momento del contrato. Si Diógenes hubiera pedido una casa, oro o una posición en la corte, habría validado toda la estructura del miedo y la codicia que la sociedad había construido. La respuesta de Diógenes fue la cirugía más limpia en la historia de la filosofía. La respuesta que cortó el nudo gordiano de la ilusión social y biológica. Él respondió: «Apártate un poco, por favor». Me estás quitando el sol. Esta frase no es una simple insolencia, es el rechazo total del paradigma del poder. Diógenes le estaba diciendo a Alejandro que su mayor regalo era menos valioso que la luz del sol, un recurso biológico primario y no negociable. Alejandro podía conquistar el mundo, pero no podía crear la autonomía psíquica que Diógenes ya poseía. Lo que Diógenes poseía era la libertad de su sistema nervioso para operar sin la interferencia de la ambición ajena. Se cuenta que Alejandro, al alejarse, comentó a sus generales: «Si yo no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes». Esta declaración es la validación final del cirujano filosófico. El conquistador, el hombre que lo tenía todo, reconoció que su riqueza material venía con una carga insoportable de cortisol, vigilancia y la esclavitud de tener que seguir conquistando para justificar su existencia. Diógenes, en cambio, poseía la única cosa que Alejandro no podía comprar: la indiferencia hacia el caos y la aceptación brutal del destino, sin necesidad de adornos ni mentiras.
La vida de Diógenes es la prueba de que el sufrimiento biológico infligido por la sociedad desaparece cuando se retira la creencia en las monedas falsas. Él no buscó la felicidad ilusoria, buscó la anedonia, la ausencia de perturbación. Cuando la gente lo interrogaba sobre su estilo de vida, él no ofrecía consuelo, ofrecía lógica dura. En una ocasión, fue capturado por piratas y puesto a la venta como esclavo. Le preguntaron qué sabía hacer. Él, sin inmutarse, respondió: «Sé gobernar hombres. Véndanme a alguien que necesite un amo». Finalmente fue comprado por un hombre que le dio la tarea de educar a sus hijos, y Diógenes pasó sus últimos años implementando la austeridad cínica como una pedagogía de la verdad. Murió en Corinto, en circunstancias inciertas, pero la leyenda más poderosa dice que simplemente se detuvo y contuvo la respiración hasta que su sistema colapsó. Solicitó que su cuerpo fuera arrojado fuera de las murallas para que las fieras se lo comieran, cumpliendo su filosofía de convertirse en una parte útil del ciclo biológico, negándose a ser sujeto de los rituales funerarios hipócritas de la ciudad. Su vida fue una demostración viviente de que la dignidad quieta se encuentra no en la acumulación de títulos o bienes, sino en la capacidad de mirar al sol y pedirle al hombre más poderoso del mundo que se aparte. El cuerpo, libre de las neurosis de la polis, es suficiente. Y ahora, con su mapa en la mano, puedes elegir si prefieres seguir viviendo en la esclavitud del miedo o en la autonomía de la tinaja. El cuerpo, libre de las neurosis de la polis, es suficiente. Y ahora, con su mapa en la mano, puedes elegir si prefieres seguir viviendo en la esclavitud del miedo o en la autonomía de la tinaja. Pero la elección no es gratuita ni inmediata. La autonomía exige un pago, una liquidación del pasado que la mente se resiste a calcular. Es necesario medir el costo biológico del tiempo que has pasado simulando. Los años de servidumbre social no se desvanecen con una simple decisión mental. Han dejado una huella inflamatoria. Crees que el cansancio que te consume es el resultado de la jornada laboral o de la falta de sueño, pero eso es una capa superficial de la verdad. La fatiga más profunda y corrosiva es la que proviene del gasto energético constante que implica la disonancia cognitiva crónica. El esfuerzo biológico de sostener una máscara de aceptación y alegría, mientras el sistema nervioso autónomo grita traición. Cada sonrisa forzada, cada asentimiento a una idea que tu instinto rechaza, cada acto de cortesía que viola tu verdad interna, genera un pequeño pero acumulativo pico de cortisol. No es un evento dramático, es una microtraición diaria. El cuerpo, que es un aparato de precisión absoluta, registra estas mentiras como amenazas. La amígdala, esa pequeña estructura de alarma en tu cerebro, no distingue entre ser perseguido por un depredador y ser forzado a interactuar socialmente con alguien que drena tu paz. Para ella, ambos escenarios exigen el mismo despliegue de recursos: huir o luchar. Cuando optas por la inautenticidad, optas por el tercer camino: congelación. Te inmovilizas en el teatro, sonríes, pero por dentro estás quemando las reservas de glucosa y agotando los neurotransmisores. Este es el costo de la civilidad neurótica. No has vivido tus 40 años, has vivido 80 años de estrés simulado. Esos son los años robados, que ahora exigen reparación. Mira tu insomnio. No es un fallo químico, es la incapacidad del sistema parasimpático para apagar el motor, porque a un nivel primal sabe que el peligro volverá al amanecer. Mira esa inflamación silenciosa que los médicos apenas diagnostican, ese malestar digestivo crónico, ese dolor de espalda bajo que no tiene explicación estructural. Es el mapa somático del resentimiento encapsulado, la manifestación física de toda la verdad que decidiste tragar, en lugar de expresar. El cuerpo no olvida. Archiva las traiciones en forma de rigidez y ácido. La ilusión no es solo mental, es una deuda biológica que se paga con tejido.
Y la revelación, la verdadera autonomía, comienza con la aceptación de que estás cansado, no por la vida, sino por el esfuerzo de no vivirla. Aquí es donde el cirujano debe aplicar el bisturí más profundo y doloroso. Debemos invertir la narrativa de tu fracaso. Todo lo que te han enseñado a ver como tu defecto es en realidad tu mecanismo de defensa más sofisticado. Lo que la sociedad llama tu sensibilidad excesiva o tu incapacidad para lidiar con el estrés es en realidad la fidelidad absoluta de tu sistema nervioso a la verdad. La mayoría de la gente se ha adaptado a la toxina. Han disminuido su sensibilidad neuronal para tolerar el ruido, la falsedad y la mediocridad emocional. Han anestesiado sus receptores. Tú no. Tu sistema se niega a normalizar la patología. Cuando sientes ansiedad en un entorno que todos consideran normal, no es que seas débil, es que eres el único cuyo sensor biológico está funcionando correctamente y detectando el alto nivel de toxicidad ambiental. Tu Solidán no es una carencia, es una selección. Es el algoritmo de tu supervivencia protegiendo tus recursos energéticos. La gente que se integra fácilmente a cualquier grupo suele tener un sistema de filtrado laxo. Permiten la entrada de relaciones que consumen su tiempo y validación sin reciprocidad. Tu incapacidad para soportar la charla trivial, tu antipatía instintiva hacia el consenso vacío, no es misantropía, es tu amígdala gritando: advertencia, este intercambio es un drenaje de energía neta, retírate. El miedo que sientes a menudo no es el miedo a fallar en los términos del mundo. Es el miedo a desaparecer en ellos. El sistema te diagnostica con ansiedad generalizada porque te niegas a silenciar el instinto que te dice que algo fundamentalmente perverso opera bajo la superficie de la normalidad. La cura que te ofrecen busca silenciar el síntoma, no erradicar la causa. Buscan hacerte tolerable al ambiente tóxico. Pero tu enfermedad es tu lucidez biológica. Es el cuerpo intentando expulsar el veneno social. La gran revelación es que tu supuesta fragilidad es tu fuerza inconformista. Los que se adaptaron son los verdaderamente frágiles. Su paz depende de que la mentira colectiva se mantenga intacta. Si la ilusión colapsa, ellos colapsan. Tu paz, sin embargo, ya ha descontado el colapso. Una vez que comprendes esto, la necesidad de mendigar aceptación se disuelve. ¿Por qué querrías ser validado por un sistema que te está enfermando? Aquí yace la permisión filosófica. No necesitas el permiso de nadie para ser un cuerpo auténtico y silencioso. La vida auténtica no se trata de lograr grandes gestas o de fundar una nueva escuela de pensamiento. Se trata de la humilde y brutal tarea de no autoengañarse. El trabajo del cirujano filosófico es hacer incisiones solo para revelar lo que ya estaba dentro, lo que la presión social había calcificado. El destino del individuo lúcido, como sabían los cínicos, no es reformar la polis, sino existir a pesar de ella. No se trata de rebelión ruidosa, sino de indiferencia silenciosa. La autonomía que buscas no se encuentra en el éxito, sino en la irrelevancia elegida. Cuando dejas de competir en los términos que la narrativa impone, dejas de pagar el impuesto biológico. Te conviertes, a ojos del sistema, en un elemento no funcional, un desperdicio de algoritmo. Y en esa inutilidad social, encuentras tu dignidad esencial. Permítete ser el inadaptado. Permítete la incomodidad de no pertenecer. Permítete la antipatía hacia lo vacuo. Esa distancia no es un signo de fracaso, sino una frontera protectora. Es la única forma de asegurar que el costo de la existencia se pague con experiencias vividas, y no con el desgaste constante de la mentira. La verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la indiferencia ante él.
Deja que el mundo siga girando en su frenesí de ansiedad y consumo. Tú, habiendo visto el mecanismo, puedes por fin permitir que tu sistema nervioso descanse. Tu tarea ahora es sencilla: defender la tranquilidad de tu tinaja contra la intrusión del ruido, sabiendo que la única traición irreparable es la que cometes contra tu propia biología. El exilio interior no es un castigo, es la única estrategia de supervivencia para el que ha despertado demasiado temprano. La revelación es que no hay un camino de vuelta a la ignorancia cómoda. Solo queda la dignidad tranquila del que sabe que el único éxito verdadero es la integridad innegociable del ser. El cirujano ha cortado. La herida ahora es una cicatriz. La vida, desprovista de ilusión, se presenta desnuda, difícil, pero finalmente verdadera. Lo que sigue al desvelo quirúrgico no es la euforia, sino una quietud incómoda. Hemos cortado los tendones de la ilusión. La extremidad ya no baila al son de la música externa, pero tampoco sabe bien cómo moverse por sí misma. La sociedad, un mecanismo biológico diseñado para la reproducción y el consumo, no perdona al individuo que se retira del teatro. Exigirá que la cicatriz sea maquillada, que el silencio sea llenado con ruido, que el cortisol elevado sea medicado, no como respuesta a un entorno tóxico, sino como un defecto personal. Este es el último y más costoso peaje de la verdad: la incomprensión de aquellos que aún confunden el malestar con un error de programación. Ver la realidad sin el filtro protector de la esperanza colectiva significa entender que la mayoría de los esfuerzos humanos no están dirigidos a la trascendencia, sino a la mera gestión biológica del pánico. El miedo a no ser suficiente es un subproducto algorítmico, una señal de alarma que la amígdala dispara, porque el aislamiento significaba muerte en la sabana, pero que hoy solo significa la pérdida de poder adquisitivo en el mercado de la aprobación. El nuevo lente no ofrece pasos, ofrece visión. La visión es la inmunidad. Cuando observas el dolor no como un castigo divino, sino como la respuesta neurobiológica esperable a una desconexión fundamental, un sistema nervioso inflamado por la mentira y el rendimiento perpetuo, el juicio moral se disuelve. Ya no eres un fracaso, eres un organismo que está reaccionando honestamente a una atmósfera artificial. La soledad, ese peso que antes era prueba de tu insuficiencia social, se transforma en la única frontera donde respirar sin el costo metabólico de la simulación. Es el espacio donde el yo, desposeído de su audiencia, finalmente puede bajar la guardia y dejar de pagar el diezmo de la energía vital a la expectativa ajena. La verdadera libertad se ancla en la indiferencia, no en la apatía, sino en la indiferencia activa hacia el dictamen externo sobre tu valor intrínseco. El valor ya no se negocia, es la base inamovible de tu arquitectura interna. Si el mundo insiste en que debes luchar por la alegría o manifestar la abundancia, es porque ese mundo necesita que siga siendo un cliente emocional. El cirujano te ha mostrado que la verdadera abundancia es la no necesidad. La paz no es la ausencia de caos, sino el dominio de la respuesta interna a un caos garantizado. La mente entrenada en esta disciplina brutal deja de buscar finales felices y comienza a buscar finales verdaderos. Entiende que el destino final de toda existencia es la disolución, que la tragedia es la norma y que el único acto de rebeldía auténtica es la dignidad con la que se sostiene la propia conciencia ante el absurdo. No se lucha contra el sufrimiento, se le observa, se le integra en el mapa de la realidad y se le permite ser un testigo silencioso de la propia fortaleza. Hemos llegado al punto donde la esperanza es un lujo que ya no podemos pagar, no porque seamos nihilistas, sino porque el conocimiento nos exige una contabilidad más honesta. El trabajo no es curar la herida, es vivir con la cicatriz, dejando que la rugosidad de esa marca te recuerde constantemente que sobreviviste al cuchillo de la verdad. La vida es difícil,
lo ha sido siempre, y la única traición reside en pretender lo contrario. Ahora, cuando el pánico social o la ansiedad existencial te rodeen, ya no verás fantasmas, verás mecanismos de relojería. Verás el juego, los actores y el coste del billete. Y tu única acción, la más poderosa, será un retiro silencioso hacia tu centro. El sistema te ha soltado, tu biología te pide reposo. Hemos cortado la ilusión de la inmortalidad social y emocional. Lo que queda es el individuo solo ante su breve e intenso destino. Ya no hay necesidad de disculparse por la propia existencia, ni de pedir permiso para el propio silencio. La conclusión es siempre la misma, despojada de adornos y de consuelo. Tu vida no tiene un propósito cósmico asignado. Su único valor irrefutable reside en la intransigente honestidad con que decides soportar la carga de ser tú mismo en un universo que no te debe nada.